Primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Pues miren que la Navidad ya creció y Jesús, que nos nació en Navidad, ahora empieza su proceso de entrega de toda su persona para salvarnos. Bueno, pues esta Cuaresma siempre empezamos con el tema de Jesús en el desierto, pero Jesús no se detuvo en el desierto, no se detuvo. ¿Y quién nos habla? Pues nada menos que San Marcos nos dice, en esta Cuaresma nos va a hablar Él. Y en este domingo en concreto, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. ¿Qué nos dice? Inmediatamente el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Allí vivía con las fieras y los ángeles le servían. Pues cuando arrestaron a Juan Bautista, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Si leíste o escuchaste el Evangelio con atención, ¿notaste algo raro? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. El mismo Espíritu que se posó sobre Jesús en forma de paloma cuando fue bautizado, ese Espíritu lo llevó al desierto. ¿Es este el mismo Espíritu que lo empujó al desierto? A ver, piensa un poco. Si tentar equivale a incitar al mal, entonces el Espíritu no le hizo ningún favor a Jesús, ¿verdad? Pues ¿cómo lo llevó para ser tentado? Bueno, pues miren, la Biblia afirma frecuentemente que Dios pone a prueba a los elegidos y no a los malvados, dice el Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 5. Además, hay tentaciones para todos, pero que hay unas tentaciones que no nos llevan al mal. Son situaciones con las que también el hombre justo tiene que enfrentarse. Esos son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones y que constituyen ocasiones propicias para hacer más sólida y convencida la fe. Si quieres crecer, mejorar, purificarte, reforzar tu adhesión a Dios, prepárate, vas a tener estas pruebas. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo soy tentado? ¿Me ponen estas pruebas? Bueno, piénsale, ni siquiera Jesús se libró de ellas. Y es precisamente esto lo que le hace más cercano a nosotros, lo coloca a nuestro lado, como dice la carta a los Hebreos. Bueno, pues sigue hablando San Marcos, dice, a ver, te preguntarás, ¿por qué coloco la prueba de Jesús en el desierto? ¿Qué representa este lugar? Pues creo que Jesús, como el Bautista y como muchos otros ascetas de su tiempo, ha de haber pasado algún periodo de su vida en soledad, meditando, haciendo oración, quizá en una de tantas grutas que hay alrededor del Mar Muerto. Y al enviar a Jesús a un lugar solitario durante 40 días, no quiero que pienses que reduzco las tentaciones de Jesús a una experiencia de un tiempo breve, allí 40 días en el desierto. Si fuera así, Jesús sería un extraño, uno que ha sido exhibido de nuestras dificultades, que ha gozado de privilegios, a quien apenas le rozaron las angustias y las dudas que nos acompañan a nosotros a lo largo de toda la vida. En cambio decimos Jesús es hombre, pero nada más fue tentado en 40 días. ¿Nos interesaría un Jesús así? ¿Nos redimiría un Jesús así? Ni nos gusta, ni nos redimiría así, si no fue uno igualito que nosotros. Bueno, pues sigue hablando San Marcos, dice 40. El número 40 en la Biblia indica toda una generación. No es un tiempo determinado y hace referencia especial a esa generación que atravesó el desierto.
Esa generación de hebreos fue tentada en el desierto y murió en el desierto. Toda la vida de Jesús está representada en estos 40 días transcurridos en el desierto. Por lo tanto, la prueba acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida hasta cuando estaba muriendo en la cruz, su última tentación. Jesús entró en el desierto inmediatamente después del bautismo recibido a manos de Juan, ¿te acuerdas? Ahí inició su éxodo. Comenzó la lucha contra Satanás. Una lucha dura que se ha prolongado hasta el momento en que, victorioso, ha salido del desierto en el momento de su muerte. 40, 40, 40, 40, toda una vida. Bueno, pues Jesús fue al desierto, pero no se detuvo en el desierto. No fue la gente que fue a Jesús. Él fue quien buscó a los que tenían necesidad de su comprensión y de su ayuda. No se dirigió a Jerusalén, la capital religiosa donde residían los judíos puros, donde los sacerdotes ejecutaban sus ceremonias litúrgicas de modo impecable. No fue allí. Sino que Jesús fue a Galilea, la región más despreciada, la Galilea de los paganos. Y fue Jesús a lo largo de la orilla del lago donde fue encontrando a los pescadores. Junto a la aduana de Cafarnaúm ha encontrado a Leví sentado en el banquillo de los impuestos y lo ha llamado. Ha tenido para todos los marginados un mensaje de alegría de parte del Señor. No se quedó ahí en el desierto. Bueno, pues allí terminó en el desierto el tiempo de preparación y comenzó la época nueva de la historia. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios. Cuántas emociones suscitaba en los israelitas esta expresión, reino de Dios. Para la mayoría del pueblo significaba la restauración de la monarquía davídica y la venida del Mesías para derrotar y humillar las naciones paganas. Esto pensaba el pueblo. Para los fariseos, era el tiempo en que se observarían fielmente las prescripciones de la ley. Ahí iba a ser todo el cumplimiento exacto. Los que estaban en el poder político, religioso y económico, esos no deseaban ningún reino nuevo. Al anunciar la cercanía del reino de Dios, Jesús ha despertado en muchos antiguas y adormecidas esperanzas, en otros desconfianzas, los poderosos abierta hostilidad, como ya hemos dicho, y Jesús anunciaba una sociedad radicalmente nueva, fundada sobre principios completamente opuestos a aquellos que hasta entonces habían caracterizado las relaciones entre los hombres. No más el dominio, sino el servicio. No la acumulación egoísta de bienes, no la búsqueda del propio interés y la carrera a los primeros puestos, sino la decisión de compartir todo hasta eliminar la pobreza. No a la venganza y la injusticia implacable entre los hombres, sino el perdón sin condiciones y el amor hasta a los enemigos. Esta era la propuesta de Jesús. El reino de Dios. ¿El reino de Dios no serían puras ilusiones de un soñador? No. Era una propuesta muy concreta. Sí, aparentemente difícil de realizar, porque es contraria a las inclinaciones del hombre que por instinto es llevado a replegarse sobre sus propios intereses. Eso sí, difícil. Pero, ¿qué nos dice Jesús? Crean al Evangelio. Y conclusión tendríamos que decir,
Hay que acoger la propuesta de Dios y el reino de los cielos que está cerca, entonces será tuyo y será mío cuando creamos en el Evangelio, cuando acojamos la propuesta de Dios y el reino de los cielos. No es una utopía irrealizable, sino es una utopía, algo de veras grande, grandioso, esperado, muy posible. Es más, lo nuevo ya ha surgido, ya comenzó el día que Jesús se hizo carne de nuestra carne. Bueno, pues aquí te voy a presentar comentarios del padre Fernando Albilini, que yo estoy muy de acuerdo con él, lo cito frecuentemente en todo este trabajo. ¿Qué dice él? Dice, los pueblos de Mesopotamia debían su prosperidad a dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Sin embargo, temían a las aguas, que eran de unas de fuente de vida, frecuentemente se transformaban en agentes de muerte y destrucción. Controlaban el fuego, la forja de los metales, la domesticación de animales, pero se sentían impotentes frente a inundaciones y maremotos. La historia del diluvio comienza precisamente con una dramática descripción del mal. ¿Qué dice? Al ver el Señor que la tierra estaba creciendo la maldad de los hombres, y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber criado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo el Señor, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. En los mitos mesopotámicos, la causa del diluvio era la cólera de Dios Supremo, importunado o molestado en su quietud por demasiado ruido que producían los hombres sobre la tierra. Y en el relato bíblico, sin embargo, la intervención del Señor viene determinada por la acumulación de la violencia, no porque molestaban a Dios, sino porque los hombres esta tierra estaba llena de crímenes, fíjate bien, llena de crímenes. Y esto fue lo que Dios le enojó. No fueron las injurias hechas contra él, sino las atrocidades cometidas por los hombres contra sus semejantes. No fueron las blasfemias contra el Señor, sino las recíprocas infamias, la degradación a que había llegado el mundo. Esto es serio, parece que está describiendo nuestro tiempo exactamente. Y Dios, a pesar de todo eso, de la actuación del hombre así, decimos hoy, Dios no se impacienta y castiga. Dios no ha provocado nunca inundaciones, ni ninguna otra catástrofe, nunca. Dios te invita a superar toda maldad, aunque ésta haya superado todo límite, pero si tienes en Él, la superarás, si tienes esa fe. Dios ha decidido crear una humanidad nueva, no a partir de las cenizas de los hombres, sino de las ruinas de la sociedad malvada que estos hombres han proyectado y construido. Hay que acabar con esa sociedad malvada y sobre esa construir una humanidad nueva. Por esto Dios no se resigna frente al mal, interviene para reparar y reconstruir. Da comienzo a una humanidad nueva a la cual promete solo cosas buenas y asegura toda clase de bendiciones. Yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Pura bendición positiva, jamás volveremos a ser destruidos por eso. Si Dios no castiga más a los hombres, no porque estos han puesto fin a sus pecados y se comporten bien, no es porque se porten bien, por eso no los castiga. Dios promete bendecir siempre y en todas partes. Su amor es completamente gratuito. Y Dios no espera a que tú te conviertas en una buena persona para ser generoso contigo. No espera eso. Te acepta así como eres y con su amor te transforma en criatura nueva. ¡Qué hermoso!
El mundo nuevo ya comenzó contigo, hombre nuevo, desde que te bautizamos. Esto es lo que te dice San Pedro en la segunda lectura de este día domingo primero de Cuaresma. Hoy nos dice San Pedro en su primera carta, y hoy tomo la historia del diluvio para explicarte los efectos producidos por el bautismo. Noé fue salvado de las aguas del diluvio gracias al arca que Dios le había mandado construir. Y con Noé se salvaron también su familia y los animales. Para que la creación liberada del pecado pudiera recomenzar. Pues mira, el agua del bautismo produce los mismos efectos. Destruye al hombre antiguo y hace nacer a un hombre, a una mujer nuevos. El bautismo señala el fin del pecado, de la vida corrompida, y da inicio a una vida nueva según el Espíritu. Esta renovación es posible porque Cristo, el justo, ha muerto una sola vez por los pecados de todos. Él es quien comunica a la Iglesia el Espíritu de la vida. Es Él quien da el agua del bautismo. Da al agua del bautismo la fuerza para destruir el pecado y la muerte. Y resucitar a una vida nueva. Pues después de este comentario que has leído, si has leído mi mensaje directo, puedes verlo en la primera carta de Pedro 3:18 al 22, que a continuación aquí te presento. Dice San Pedro, porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte del cuerpo, pero resucitó en el espíritu. Y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían cuando la paciencia de Dios esperaba y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios y una conciencia limpia. Por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. Esta es la palabra de Dios. Bueno, pues en esta reflexión no verás mi imagen, solo escucharás mi voz. Buen día te da Dios y la gracia de iniciar este tiempo especial de gracia como es la Cuaresma. Abre tu corazón, disponte de veras a unirte a Cristo en este caminar hacia la Pascua. Claro, para llegar a la Pascua tenemos que antes caminar por la pasión y la muerte. Pero ahí no es nuestra meta, sino pasar del umbral de la muerte a la vida para siempre. Pues en este caminar, en especial en esta Cuaresma, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te deseo de veras que te llene Dios de su gracia en abundancia, para que también puedas vencer los obstáculos que se te pongan delante para crecer y las tentaciones que te pongan delante, lo que sea Satanás o quien sea, para vencer. Cuentes con tu gracia, no te quedes parado, sal como Jesús a la gente, a conquistar más para el reino, sal. Hasta la próxima.